Bienvenidos todos a nuestro programa 6-1. Hoy vamos a presentarles el top 5 de los proyectos con más impactos en el Perú. Pero, ¿qué son los impactos? Bueno, estos son los efectos que se producen a consecuencia de las actividades humanas sobre el entorno, modificándolo positiva o negativamente. Así que vamos a verlos. Puesto número 5. El proyecto Guaira Extensión de la Central Eólica Guaira 1 está ubicado en los distritos de Marcona en la provincia de Nazca en el departamento de Ica. El área de influencia directa es de 500 metros donde no encontramos comunidades nativas o indígenas ni propiedades comunales o privadas. El área de influencia indirecta es de 200 metros. Los impactos en la etapa de construcción que se suscitarán en el medio físico son la pérdida de la capacidad agrológica de los suelos debido al movimiento de tierras, pero ya que no existe un uso actual del área, se le ha identificado como compatible con el entorno. Se debe destacar que son tierras de protección. En cuanto al medio biológico, si bien la zona es de casi nula vegetación, existe el riesgo de derrame de químicos o combustible sobre la cobertura vegetal tilancial durante las inspecciones. Acerca del ahuyentamiento de especies, las actividades provocarán el retiro temporal de ciertas especies. Además, existe el riesgo moderado de colisión de vehículos con mamíferos como el guanaco o el zorro gris que son escasos en la zona. En el medio social tenemos que los impactos son considerados compatibles con el entorno debido a que no existen poblaciones asentadas en el área. Se producirá la emisión de material particulado proveniente de actividades de movimiento de tierras y emisiones gaseosas por el uso de vehículos y maquinarias. Las emisiones de ruido se producirán en las actividades que involucren maquinarias durante periodos cortos en una escala temporal. En la etapa de operación, el impacto que se generaría en el medio físico es compatible con el medio, en consideración a la emisión de ruidos generados por los aerogeneradores por su funcionamiento constante. En cuanto al medio biológico, no se ha considerado la evaluación de especies de interés. En relación a los impactos de la etapa de abandono, para el medio biológico y social, se han asumido los impactos de la etapa constructiva como válidos para esta etapa por el número similar de estructuras. Puesto número 4. El proyecto de línea de transmisión Tintaya Nueva Pumiri y ampliación de subestaciones asociadas se ubica entre Espinar, Cusco y Melgar y Azángaro en Puno. Este va a cruzar por 8 distritos teniendo una extensión de 128 kilómetros aproximadamente, con un área de influencia directa de 12.5 metros y un área de influencia indirecta de 300 metros a ambos lados de la línea de transmisión. Ahora, los impactos analizados en el EIA desarrollado van a revelar que en su mayoría estarían presentes en la etapa de construcción, pues el medio físico tendrá impactos en la calidad del suelo por el desbroce de la vegetación, modificación de las características edáficas, esto por la extracción de la capa orgánica y un posterior relleno y compactación del suelo. Además, se presentan cambios de uso del mismo debido a la proyección de los accesos e instalación de las torres en tierras agrícolas, pecuarias y herbazales, siendo impactos muy altos y altos. También se va a dar una alteración de la calidad escénica del paisaje, debido a los espacios por la actividad constructiva. Ahora, en cuanto al medio biológico, se presentarán afectaciones a la cobertura vegetal, que se reducirán en estructuras y composición de las áreas de intervención, mientras que en el medio sociocultural se van a alterar las condiciones de las actividades económicas, ya que las áreas agropecuarias se verán afectadas con una persistencia permanente y constante. A consecuencia de esto se pueden generar conflictos sociales por la disconformidad y perspectiva de la población. En algunos casos también se verán perjudicados los pueblos indígenas por la afectación de sus cultivos. Sin embargo, en la etapa de operación y mantenimiento estos impactos serán moderados y van relacionados con el medio biológico, donde se tienen colisiones y electrocución de la avifauna, en el transporte eléctrico por empleo de torres de alta tensión. Ahora, esto se menciona que es atípico, sin embargo, en la etapa de abandono se afectará el medio físico, con la alteración de la calidad del suelo, puesto que este va a darse un desmontaje de las estructuras y obviamente la maquinaria empleada y los residuos van a generar cambios en las características edáficas, por ello también se va a implicar un cambio de uso del suelo. Puesto número 3. El proyecto Enlace 500 kV Mantaro, Nueva Yanango, Carapongo y subestaciones asociadas cuenta con una extensión de 400,5 kilómetros, los cuales pasan por los departamentos de Huancavelica, Junín y Lima. Este proyecto tiene una vida útil de 30 años, considerando un área de influencia directa de 50 metros y una influencia indirecta de 700 metros. En los impactos de importancia moderada en la etapa de construcción respecto al medio físico, se tiene el cambio de uso y compactación del suelo, debido a la apertura y desbroce que se da en la etapa de instalación de las estructuras. Esto a pesar de que se encuentra cerca de bofedales, humedales y tierras forestales, considerados ecosistemas frágiles. Asimismo, se da una afectación en la calidad del aire, producto de las emisiones de polvo y de ruido generado por las maquinarias, lo cual afecta a la población y los insectos de la zona. Además, la modificación del paisaje se dará de forma inevitable, generando impactos sobre paisajes con características únicas como es el bosque de eucalipto. Respecto al medio biológico, se dará una afectación a la flora y fauna, algunas de ellas categorizadas en estado de conservación, teniendo en cuenta que la información presentada fue recolectada información secundaria, por lo que también podría estar desactualizada. Por parte del medio social,
se dará una afectación a la salud por el material particulado y ruido generado. Además, las maquinarias utilizadas pueden generar tráfico, lo cual incomodaría a la población. Cabe resaltar que en el proyecto no se categoriza cultural o socioeconómicamente la población afectada, solo se considera a los entes participativos como los gobiernos regionales. En los impactos de operación, los cuales son considerados moderados, no se ve reflejada el monitoreo de la alteración que se hace a la flora y fauna, así como el monitoreo de niveles de ruido que podrían generarse producto de los mantenimientos. En los impactos del abandono, se contempla a la disposición del material excedente de los residuos generados, así como el potencial derrame de combustibles, aumento de emisiones de material particulado, gases de combustión y los niveles sonoros, lo cual podría afectar a la salud pública. Sin embargo, no se consideran medidas regenerativas o restaurativas en el paisaje modificado, ni se evalúan las especies de flora impactadas en el proyecto. Por otro lado, se ha observado que es más frecuente en esta etapa el ahuyentamiento de especies por el ruido y material particulado generado. Puesto número 2. Enlace 500 Nueva Yanango, Nueva Huánuco y sus estaciones asociadas se encuentran los departamentos de Junín, Pasco, Huánuco y Ancash. Tiene un área de influencia directa de 50 metros a cada lado de las líneas de transmisión y un área de influencia indirecta con 700 metros a cada lado. En la etapa de construcción, los impactos moderados más resaltantes que se hallaron para el medio físico fueron la afectación del relieve, la remoción de la capa fértil, la afectación de la calidad del aire debido al uso de maquinarias y la alteración de los niveles de presión sonora debido a la zona de voladuras. Para el medio biológico se encuentra el desbroce de ecosistemas, la tala, la poda de especies arbóreas, afectando también especies que se encuentran en peligro crítico. En cuanto a lo social, principalmente el impacto es ocasionado por el cambio de uso de suelo. En la etapa de operación dentro del medio físico resaltan los impactos de alteración de la calidad del paisaje local generada por la infraestructura del proyecto. En el medio biológico se presenta la alteración permanente de ecosistemas frágiles y hábitats críticos, los cuales contienen especies de flora o fauna vulnerables y amenazadas. A la vez, la afectación de las aves por posible colisión o electrocución con las líneas de transmisión y reducción sectorial de las coberturas del hábitat de mamíferos. Con respecto al medio social, también se generarían impactos por el cambio del uso de suelo, afectando sus actividades productivas y extractivas. En etapa de abandono, los impactos moderados por el medio físico más resaltantes son la alteración de la calidad del aire generada por la actividad de limpieza y la alteración del nivel de ruido base. Por otro lado, en el medio biológico se generaría el ahuyentamiento de la fauna silvestre por la emisión de ruido ambiental. Puesto número 1. El proyecto de instalación de la central hidroeléctrica Charcani 7 y el sistema de interconexión al CEIN se ubica en la cuenca del río Chili, entre los distritos de Alto Selvalegre y Caima. El área de influencia directa tiene una superficie de 396 hectáreas en la que no se reportan comunidades cercanas, mientras que el área de influencia indirecta tiene una superficie aproximada de 676 hectáreas en la que se encuentran los distritos mencionados anteriormente. Hay que mencionar que el área del proyecto se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. En los impactos de importancia moderada en la etapa de construcción respecto al medio físico, tenemos a la afectación de la calidad del aire debido a un incremento del material particulado. Se tiene también a la afectación de la calidad del agua debido a acciones fortuitas como los derrames de combustibles, grasas y otros que pueden afectar la turbidez y cantidad de sólidos en el recurso hídrico. Con respecto al medio biológico,